Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy el profesor Adrián Sánchez y el día de hoy vamos a estar haciendo el tema estadística número 2. ¿Ok? Mira por acá, vamos a hacer un breve recordar de lo que ha sido el tema anterior, estadística 1, mencionando algunas pautas. Esta columna de acá me va a hacer referencia a la cantidad de personas o cantidad de datos que hay entre este intervalo. Entre el número 2 y el número 7 va a haber 4 cantidades. Entre el 7 y el 12 va a haber una cantidad. Esto de acá se denomina también cantidad o frecuencia. ¿Ok? Frecuencia. Frecuencia y por acá le marcamos absoluta. ¿Por qué frecuencia absoluta? Porque es una cantidad real, un número entero. Esta cantidad también es una frecuencia, pero en este caso va a ser una frecuencia absoluta acumulada. ¿Por qué acumulada? Porque nos vamos a dar cuenta que va a depender mucho de la frecuencia absoluta que tiene al lado izquierdo. ¿Ok? Ahora, con referente, vamos a borrar esto de aquí, con referente a la parte derecha, nosotros aquí tenemos lo que denominamos frecuencia ya relativa. Es una frecuencia relativa porque los números que tenemos aquí van a ser números decimales, ojo. Ahora, la HI mayúscula va a ser la frecuencia también relativa, pero también acumulada. ¿Por qué acumulada? Porque va a depender de los valores que tenga HI minúscula. Muy bien. Listo. Ahora que hemos por lo menos identificado los nombres, vamos a también identificar algunas propiedades que a nosotros nos servirían. En este caso la media. La media es el promedio, también podríamos llamarlo así, el promedio, y también podríamos llamar promedio aritmético, ¿ya? Aritmético. Promedio aritmético. ¿Cómo se sería cada un promedio aritmético? Sumando los datos y dividiéndolo entre el número de datos general, ¿verdad? Pero en este caso, para este tipo de tablas ya tenemos fórmulas predeterminadas, como por ejemplo esta de aquí. Esta fórmula me dice que la media se va a interpretar como esto de aquí y va a ser igual a la sumatoria, eso significa sumatoria, de FI por XI. En este caso, nosotros tenemos al FI en esta columna y al XI en esta columna. Lo único que tenemos que hacer es multiplicar ambos valores que están en el mismo nivel. Entonces, en este caso, tendríamos que el primer valor tendría que ser 4,5 por 4 más, porque es sumatoria, 1 o 9,5 por 1 más 14,5 por 6 más 19,5 por 2 más 24,5 por 4 y por último pues colocamos por aquí todo esto. Vamos a volver a hacerlo porque no nos alcanza el espacio. Vamos a colocarlo de manera mejor por este lado, ¿ya? X, otra vez chicos, 4,5 por 4 más 9,5 por 1 más 14,5 por 6 más 19,5 por 2 más 24,5 por 4 más 9,5 por 3. ¿Ok? Y todo esto lo vamos a dividir entre el número de datos que yo tengo. En este caso, el número o la cantidad de datos que yo tengo va a ser, y aquí le vamos a agregar un cuadrito más, va a ser la suma de todos estos. Porque estas son las cantidades. 4 más 1 me da 5, más 6, 11, más 2, 13, más 4, 17, más 3, 20. Quiere decir que yo tengo 20 datos. Y todo esto entre 20. Ahora, lo que tú vas a tener que hacer de todas maneras es usar una calculadora porque probablemente no vayas a tener la oportunidad o vas a tener mucha chance en equivocarte. Entonces, lo que vamos a hacer acá es primero hallar las cantidades, ¿ok? En este caso, esto nos va a dar 18 más
9,5 por 1 es 9,5 más 14.5 por 6, que es 87, más 19,5 por 2, que es 39, más 24,5 por 4, que es 98, ahí está, y más 9.5 por 3, que es 28,5. Ok, ahí está. Sobre 20. Ahora, lo único que vamos a tener que hacer en este caso es sumar esas cantidades. 18 más 9.5 más 87 más 39 más 98 más 28.5. Me da una cantidad total de 280. Y eso lo divido entre 20. El resultado es 14. Entonces la media va a ser el número 14. Hay otra manera también de hallarlo, que simplemente es, y acá la presento, es esta de aquí. Colocar el valor de FI minúscula, o la frecuencia absoluta, así se le llama a esta columna, por la frecuencia relativa. Entonces lo único que tendríamos que hacer es multiplicar 4 por 0,2 más 1 por 0,05 más 6 por 0,3 más 2 por 0,1 más 4 por 0,2 y más 3 por 0,15. Entonces tú al operar todo esto de aquí vas a tener también un valor muy cercano al número 14, pero yo te recomiendo que siempre uses esta formulita de acá, ¿ok? Esta de aquí podemos dejarla de repente para un problema en particular, o que nos pidan, o que simplemente tengamos estos valores, FI y HI. Listo, chicos. Y ahora, ¿qué cosa es la media en realidad? La media en realidad es el promedio de todos los datos. Si yo hubiera sacado de repente, hubiera tenido los valores exactos de cada intervalo, o sea, de entre estos cuatro, ¿cuántos tienen 2, 5 o 6? Quizás, si yo tengo las cantidades exactas, lo único que tengo que hacer es sumar todas las cantidades y dividirla entre la cantidad de datos que tengo. ¿Ok? Ahora, vamos a ver la mediana. Para hallar la mediana, chicos, primero tenemos que entender que la mediana es el término que está en el centro. ¿Ok? Ahora, como es el término que está en el centro, va a depender mucho de la cantidad de datos que yo tenga. Por eso, si mi cantidad de datos, y acá te lo voy a dejar como adicional, si la cantidad de datos es un número par, simplemente me voy a fijar por el número de datos entre 2. Pero si fuera un número impar, ahí no te hagas problemas, porque obviamente 7, por ejemplo, no se puede dividir entre 2. Lo que tienes que hacer es al número sumarle 1 y dividirlo entre 2, ¿ok? En este caso lo que yo quiero hallar es esto de aquí. Fíjate, ¿por qué? Porque la cantidad de datos que yo tengo, si tú recuerdas, cuando lo sumamos, me da 20. Entonces sería número par, 20 entre 2 es igual a 10. Una vez hecho eso, este 10 vas a llevarlo hasta aquí, ¿ok? Hasta esta columna de FI mayúscula, que es la frecuencia absoluta acumulada. Y vas a intentar encontrar el 10. En este caso, acá tenemos un 4, no. Tenemos un 5, no. No tenemos al 10, entonces vas a tomar en consideración el número que se ha pasado el max próximo a 10, pero que se ha pasado. En este caso sería el número 11, ¿ok? Entonces vamos a tomar en consideración el número 11, y para eso primero voy a subrayar todo esto de aquí. Vamos a ver, vamos a subrayarlo. Este es el intervalo que yo voy a tomar, ¿ok? El número 11. Este intervalo de aquí. Una vez hecho eso, quiero que te fijes muy bien en lo siguiente. Yo lo que necesito es usar esos datos. ¿Y qué me indica esto? Según la fórmula, esto va a ser el límite inferior del intervalo, ¿ok? El intervalo es este de aquí. Este de aquí es el intervalo.
el inferior es el número que está detrás, o sea, el número que viene más abajo. En este caso sería 12. Luego le voy a sumar el ancho de clase. Esto significa ancho de clase. ¿Y qué es el ancho? Es la cantidad que hay entre este numerito y este numerito de acá. O sea, la diferencia. ¿Cuánto es su diferencia? Su diferencia es 5. Muy bien. Ahora voy a abrir el paréntesis. N medios. Chicos, N es la cantidad de términos. ¿Cuántos términos tengo? 20. Entonces en este caso sería 20 entre 2. Menos la frecuencia absoluta de la mediana menos 1. Ojo, acá ten mucha atención con esto. Esa frecuencia, esto de aquí, quiere decir que te ubiques primero en la columna de F mayúscula, ¿ok? La frecuencia absoluta acumulada. Y ahora encuentres la frecuencia anterior a la que subrayaste. La anterior a la que subrayaste sería 5. Entonces vas a colocar 5. Todo sobre F minúscula ME. ¿Qué es eso? La frecuencia absoluta de la mediana que tú subrayaste. Y ahora, ¿dónde encuentro eso? Esa respuesta es esta de aquí. Este 6. ¿Ok? Muy bien. Ahora, de esta forma, hallamos la mediana. Por eso es muy importante que halles esta cantidad primero, para que puedas ubicarte dentro de tu recuadro y a partir de ahí empieces a sacar todos los datos. Vamos a resolverlo. Por eso también te voy a recomendar que primero tengas tu calculadora a la mano, porque este tema se tiene que hacer con calculadora. Acá nos sale 10, 10 menos 5 nos sale 5, y acá nos sale 5 sextos. ¿Ok? La mediana entonces sería igual a 12 más 25 sextos. Ahora, si tú lo operas, 25 entre 6 sale 4,16 periódico puro. O si prefieres, podrías hacer lo siguiente. 12 lo operas 12 por 6 más 25 sobre 6. Operamos estas fracciones. 12 por 6 más 25 nos da 97. Entre 6 nos va a dar 16,17. Redondeando. ¿Ok? Listo. Entonces, chicos, esta sería la forma de hallar la mediana. También se puede hallar de esta manera, pero en este caso vas a considerar las frecuencias relativas. ¿Ok? No es muy considerable porque nos vamos a llenar de puros decimales, pero en este caso sí lo podemos hacer porque son números enteros. Muy bien. Ahora, con respecto a la moda, chicos, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, datos que están ya agrupados y ordenados como estos, ordenados más que nada, lo que podemos decir es que la moda es el número que se va a repetir más. En este caso, bueno, la cantidad que se repite más, ¿ok? Y en este caso nosotros tenemos que la cantidad que se repite más es el número 6. Y ahí es muy fácil determinar que la moda es 6, porque la moda significa la cantidad que más se repite. Tú tienes que fijarte en eso. Pero cuando tenemos una tabla estadística como esta de aquí, nosotros no podemos determinar con seguridad cuántos valores, y tú sabes que esta se llama cantidad. Ok, esto hace referencia a la cantidad. ¿Cuántos de estos valores son exactamente, por ejemplo, 2, o 3, o 4, o 5, o los que estén dentro de este intervalo? Cuando está dicho esto, nosotros tenemos que pensar en aplicar una formulita, la que vamos a ver aquí. Y antes de ver esa formulita, quiero primero que me hagas o prestes atención en esto de aquí. Cuando hablamos de moda, hablamos de repitencia. Entonces lo que nosotros necesitamos saber cuál es el FI que se repite más, ¿ok? El FI que repite más. Mira la columna FI minúscula, esta columnita de acá, y busca cuál es el que se repite más. ¿Ya lo encontraste, sí o no? ¿Cuál es? 6. Entonces te voy a invitar a que subrayes todo lo que está ahí. ¿Ok? Todo lo que está aquí. ¿Por qué? Porque es esta la fila que tú vas a usar para resolver los ejercicios.
Fíjate entonces por aquí, nosotros vamos a tener que usar esta formulita que nosotros vemos aquí. Primero, para eso, tengo que identificar mi límite inferior. La moda, límite inferior, nosotros ya sabemos que es el de aquí, el más bajo, el número 12, más el ancho de clase, que es la diferencia que hay entre estos intervalos. ¿Cuánto hay de diferencia? O de resta hay 5, ¿no? Ahí colocamos 5. Y ahora quiero que me entiendas qué cosa es esto. Esto es FI menos FI menos 1. ¿Ok? Profesor, ahí no le entendí bien. ¿Cómo es esto? Ya. Para que no te compliques tanto, nosotros vamos a colocarle lo siguiente. Vamos a colocarle F actual sobre F pasado. Entonces, nuestro FI actual, si nosotros tomamos esta fila, nuestro FI actual es 6, ¿no? Y nuestro FI pasado, ¿cuánto vale? 1. Entonces, ahí es donde yo voy a aplicar la diferencia. 1. Aquí abajo se repite una vez más, como lo vemos ahí. Se repite. Más, ¿qué cosa es este símbolo de aquí? Otra vez, es el F actual, pero ya no el pasado, sino menos el F futuro. ¿Ok? Quiere decir que vamos a tomar de nuevo el 6 y le vamos a restar el que viene, que es 2. Muy bien. Y listo, esto de aquí, resolviéndolo, nos daría el resultado de la moda. Sería 12 más 5, y aquí 5 sobre 6 menos 1, que vale 5, más 6 menos 2, que vale 4. Ahora, nosotros tenemos que resolverlo, o por lo menos llevarlo al número o una fracción más pequeña que nos pueda ayudar. 5 por 5 nos da 25. 5 más 4 nos da 9. Entonces, a partir de ahí ya puedo usar la calculadora si tú quieres, o si quieres, hubieras usado antes, pero yo te recomiendo a partir de acá, porque sabemos que 25 entre 9 nos va a dar 2,8, redondeando, ¿ok? Más 2,8. Y esta cantidad nos va a dar 14,8. Esa es la moda para la tabla que nosotros tenemos aquí dentro de la tabla de intervalos y la tabla de datos que tenemos en el curso de estadística. Te voy a pedir por favor que te aprendas algunas cositas que son muy importantes en el tema de moda, como por ejemplo esto de aquí, ¿ok? ¿Qué significan estos valores? Y lo otro también, recuerda que la moda significa repitencia, ¿listo? Y nosotros tenemos que fijarnos mucho en esta columna de acá, que es la columna que nos interesa, porque aquí están las cantidades. Muy bien. Entonces ahora vamos a ir con un ejemplo general para aplicar media, mediana y moda, ¿ok? Y vamos a practicar con este ejercicio. Nos van a dar estos datos. Lo primero que yo tengo que hacer antes de hallar la media, la mediana y la moda es rellenar mi tabla, ¿ok? Para eso primero te voy a pedir que por favor identifiques los intervalos. En este caso tenemos el intervalo 10 a 20, el intervalo de 20 a 40, ojo, esto de acá ya me lo da el ejercicio, el intervalo de 40 a 50, luego me da el intervalo de 50 a 70, y por último tenemos el intervalo de 70 a 80, ¿ok? Ahora, antes de seguir continuando, vamos a hallar acá, el término medio, xy, que es la suma de estos dos, el límite, y acá lo vamos a poner, inferior, más el límite superior sobre 2. Así se halla el valor de x, ¿ok? El límite inferior es 10, el límite superior 20. 10 más 20, 30. Entre 2, 15. 20 más 40, 60. Entre 2, 30. 40 más 50, 90. Entre 2, 45.
50 más 70, 120, entre 2, 60. 60, acá sería 70 más 80, 150, entre 2, 170, bueno, 75. Ahora, FI ya me da los valores, es 4, por acá es M, vamos a colocarlo en costadito, por acá también es 4. Este 4 vamos a colocarlo por acá, ahora vas a entender por qué. Este 4 también por acá. Por acá le colocamos N. Esto también vamos a poner un costadito. Y luego el valor de G. Muy bien. Ahora nos dicen, y si vamos a aprovechar estos datos, H1 y H5 son iguales. Eso quiere decir este de aquí. Ahora, ¿cómo hallo este de aquí? Para empezar, se halla colocando el FI sobre el total. ¿Ok? FI sobre el total. ¿Y quién es FI? FI estamos hablando de esta columna. ¿Y cuál es el total, profesor? Acá ya me lo daban, mira. El total vale 100. Y aquí vamos a colocarle 100. Como para no confundirnos, acá siempre al final le colocas total si te cae espacio. Colocas 100. Entonces quiere decir que este HI sería 4 sobre 100. Que sería 0,04. Aquí también nos fijamos, sería 4. Se refiere a esta columna de acá. Sería 4 sobre 100. 0,04. Y aquí, bueno, no podemos colocarlo, pero sí lo que nos dice es que HI1 y H5 son iguales. Quiere decir que este valor que ocupa la primera fila es HI1 o H1. Entonces quiere decir que el último valor va a ser igual a este de aquí. Y para que esto se vuelva a repetir, para que sea 0,04, quiere decir que aquí también tendría que haber un 4 sobre 100. Entonces, ya sabemos el valor de G. ¿Por qué? Porque el 4 viene de esta columna. Quiere decir que aquí lo vamos a colocar 4. Y ahora, lo que vemos es que H2 va a ser igual a H4. Quiere decir que si aquí es X, aquí también va a ser X. ¿Ok? Porque son las dos. El número 2, el H2 y el H4. La posición de la segunda fila y la posición de la cuarta fila. Y recuerda cómo se hallaba esto. Esto se hallaba pero correspondiente a esto de aquí. Quiere decir que estos dos términos también van a ser iguales, porque estos dos datos también van a ser iguales. Quiere decir que M es igual a N o que N es igual a M. Es lo mismo. Entonces yo ahí puedo trabajar con el dato del problema, donde me dice que 4, mira, toda esta columna de acá, FI. 4 más M más 4 más M más 4 otra vez me tiene que dar 100. De ahí yo tengo, como todos son iguales, 2m es igual a 88. Paso a restar, m vale 40 y paso a dividir, m vale 44. Ya, profesor, eso quiere decir que m y n, como son iguales, los dos van a valer ¿cuánto? 44. Tanto aquí como en esta columna, esta fila número 4, 44. Entonces, este valor x se hallaría como 44 sobre 100. Eso sería igual a 0,44. Y de este lado es igual porque vale lo mismo. 44 sobre 100 igual a 0,44. Muy bien. Una vez hecho eso, ahora quiero que te preocupes en lo siguiente. Quiero que te preocupes en esto que vamos a colocar. Cuando vea esta frecuencia absoluta acumulada, quiere decir que se va a repetir el primer término y a partir de ahí vas a ir como si fueras un rayo. Mira, así. 4 y 44 me dan 48. ¿Ves? 48 y 4 me dan 52. ¿Ves? 52 y 44 me dan 96. Y 96 y 4 me dan 100. Y si ahí se vuelve a repetir esta misma cantidad, que es el total, estamos bien. Lo mismo pasa aquí. En H y mayúscula se vuelve a repetir este término, 0,04. Se suma 0,48. Se sigue sumando 0,52. Se sigue sumando como si fuera un rayo, ¿ves? Sería 0,96 y seguimos sumando 0,no.
Cuando tú sumas 0,4 más 0,96, eso ya te da la unidad. Y efectivamente, cuando tú sumas también todos los valores de HI minúscula, la frecuencia relativa también te suman 1. Entonces, este valor es igual a este valor. Mi respuesta es correcta, así lo confirmo. Y por último, bueno, esta cantidad Fi minúscula por Xi, sí te conviene hallarlo de una vez para que veas dónde vas a poder reemplazarlo. Y en este caso te va a dar 4 por, ¿cuánto? Por 15, ¿no? Mira, estamos hablando de esta cantidad y esta cantidad. 4 por 15 sale 60, ¿no? Ahora, ¿qué más podemos hallar por ahí? 44 con quién? 44 con 30, ¿sí o no? Acá lo tenemos, 44 con 30. Por ahí podemos hallar 44 por 30 es igual a 1320. Ahí está. De ahí tenemos 45 por 4, que es 180. De ahí tenemos 60 por 44, que vale 2640. Después tenemos al 4 por 75, que vale 300. Sumo todo esto de aquí y el valor que voy a obtener va a ser, permíteme por aquí, voy a sacarlo también yo ayudándome de la calculadora. ¿Por qué? Porque es mejor en este tema usarla, porque puede ser que nos equivoquemos en alguna cifra. Sale 4500 y ese es el total. ¿Por qué nos interesa eso? Porque de esta manera vamos a poder hallar la media, la moda y la mediana. ¿Ok? Muy bien, chicos, con este ejercicio quería terminar el tema de estadística. Ya el día jueves vamos a emplear estrictamente qué es la media, mediana y moda, justamente con esta tabla de aquí. Así que te invito, antes de acudir a la clase, a repasar unos 5 minutos este tema. Con eso sería todo. Cuídense mucho, nos vemos hasta el día jueves.